Muy buenos días, bienvenidos al primer programa del año de Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Estamos muy contentos, Nicolás Salazar y Carla Jara, de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Nico? Hola, ¿qué tal, Carla? Amigos, muchas gracias por estar ahí y un gusto de reencontrarnos. Así es, el primero del año y hace 3 semanas que no nos vemos, 3 sábados, porque por fiestas no hubo Diálogo Abierto los sábados. Así que aquí estamos al frente del barco junto a Renzo Santana en la producción, a Abel Navarro en la dirección y por supuesto contentos de estar nuevamente aquí, en Diálogo Abierto, vía TV Perú, Nacional 103.9 y por supuesto en todo el planeta gracias al Internet. Estaba esperando eso, por supuesto, estaba esperando que lo dijera. Pero bien, dicho lo dicho, vamos entonces a hablar sobre los temas que han sucedido esta semana, que ha estado bastante nutrida la semana, como ya es habitual en nuestro país, ¿no es cierto? Pero sin duda vamos a hablar del fuerte remesón. Estaba movida la semana, ¿no? Movida, no solamente físicamente, sino a nivel político, pero vamos a hablar de este. Así es, y literal, tembló la tierra ayer en la capital y se sintió en varias regiones del país. Estamos hablando de un fuerte seísmo de magnitud 5.6, que generó alarma y susto entre las personas en un momento en que muchos aún dormían. Lo comentábamos aquí hace un rato precisamente, ¿no? Donde el sueño está más profundo. 5:27 de la madrugada, su epicentro a solo 19 kilómetros al noreste de Lima. En tanto, la profundidad fue de 116 kilómetros bajo tierra, según el Instituto Geofísico del Perú noreste, ¿no? Si hubiera sido de pronto más cerca al mar, Carla, y menos profundo, bueno, las consecuencias serían otras. Impredecibles, ¿no? Realmente. Bueno, y esto nos permite recordar que hay que tener la mochila de emergencia. Pero no solamente eso, sino organizarnos en casa, ¿no? Para estar preparados y saber qué hacer. Si usted vive en un 7º, 8º, 9º piso, ¿qué hacer? ¿Baja, no baja? Primero zonas seguras, ¿no? Hay que buscar claro, o si vive en un primer piso, o si vive con muchas personas, cuál es la responsabilidad que tiene cada uno, en fin, organizarse. Y no dejemos que ese tema solamente quede en el hecho de que sea mediático, ¿no? Sino que hay que analizar las estructuras, hay que emprender una cruzada en ese sentido. Vamos a hablar, Carla, ahora de la tercera ola, ya oficialmente, ¿no? Confirmada. Tercera ola entonces, porque el gobierno lo informó hace tan solo unos días, ya se encuentra la tercera ola de contagios de COVID-19 debido a esta rápida propagación de la variante Omicron, que ya se encuentra en 10 regiones del país. Debido a esta situación, el Ejecutivo anunció que 23 provincias, además de Lima y Callao, ya pasaron a nivel de alerta alto, lo que implica una ampliación del toque de queda que inició ya anoche y la disminución de aforos en espacios públicos. Recuerden, lleven su carnet de vacunación a los espacios públicos, ¿no es cierto? Exija que se los pidan también, ¿no es cierto? Y en breve vamos a hablar de las implicancias de esta tercera ola, de la variante Omicron, que ya según no solamente especialistas en nuestro país, sino en el mundo entero, es muy contagiosa, pero no es tan letal como otras, como la Delta, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Hay cambios en el Tribunal Constitucional, claro, el principal, sin duda, el de su titular. El magistrado Augusto Ferrero ha jurado como presidente del TC en una ceremonia a la cual asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, y otras altas autoridades del Estado. En su discurso, el titular del máximo intérprete de la Constitución expresó su profunda preocupación por la creciente tensión y polarización que ha estado viviendo nuestro país en los últimos años. Así es. Bueno, eso en los cambios del TC, recordemos que Ledesma al salir también dijo, ¿no es cierto?, que pidió en todo caso transparencia en las investigaciones. Bueno, vamos a hablar de la vacuna también, pero en menores, porque el 18 de enero ya llegan al Perú los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años y el proceso de inmunización arrancará entre el 19 y 20. Eso lo informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Además precisó que una de las prioridades de su sector es la salud de los niños y dijo que el retorno de los escolares a la semipresencialidad dependerá de cómo evolucione la pandemia. Probablemente sea ya totalmente presencial. Bueno, casi si ya se necesita que esto sea en marzo, en abril, pero que inicien los chicos nuevamente las clases. Además, ya vacunados no tiene mucho sentido seguir prolongando esta situación. Brevemente, nada más, lo acabamos de escuchar en la edición matinal, ¿no? En
El bloque de deportes ha postergado Alianza Lima su noche blanquiazul. Hizo lo mismo Universitario. El tema también de los aforos, porque hoy los estadios a 0% según las nuevas disposiciones, pero también porque hay contagios, Carla, en ambos planteles, en Cristal también, hasta en la selección peruana de fútbol. Y esto es pertinente para comentar sobre la variante Omicron, sobre los casos que se registran, sobre la tercera ola, sobre las nuevas disposiciones. Y le damos la bienvenida al doctor Carlos Lescano, que es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. ¿Cómo le va, doctor Lescano? Buenos Bienvenido, días. Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Muy bien, ¿qué implica esta ola de Omicron? Porque hasta donde sabemos y se ha informado oficialmente, la mayoría de pacientes en UCI no están vacunados, ¿no es cierto? Pero, ¿qué implica? ¿Le estamos teniendo mucho miedo o qué es lo que está sucediendo? En este momento, esta tercera ola de Omicron es una tercera ola de casos, o sea, de contagiados, ¿no? Todavía el sistema de salud no se encuentra afectado directamente por esta ola de Omicron. Estamos teniendo el arrastre de lo que viene a ser la variante Delta, ¿no? Si hay un incremento progresivo de ocupación, por ejemplo, de camas UCI a nivel nacional, que estamos llegando al 60%, ¿no? Omicron, si bien es cierto, tiene una alta capacidad de contagiar. Un paciente con Omicron o una persona con Omicron puede contagiar 10, eventualmente dicen que hasta 15 personas, comparado con Delta, que se contagiaban 5 personas, ¿no? Entonces, esta alta capacidad de contagiosidad es lo que está generando estos casos día tras día a nivel nacional. Pero el impacto que tiene Omicron a nivel del sistema de salud es más o menos un 2% del total de contagiados con respecto a un 20% de Delta. Esa es una característica que lo diferencia. Sin embargo, en números absolutos, si se siguen disparando los casos de Omicron, ese 2% puede terminar siendo en números absolutos mayor que un 20% de Delta. Pues esa es la importancia. Doctor, sí. Y digamos al margen de las estadísticas que sirven sin duda para plantear políticas, ¿no?, de salud pública, ¿cómo ustedes que son prácticamente sí la primera línea, porque los intensivistas son los que atienden esta emergencia directamente, ¿cómo reciben, cómo usted nos puede comentar cómo reciben a los pacientes? Es decir, la variante Omicron, sus características de contagio y cómo afecta a la salud, ¿son tan duras como Delta? Lo que está descrito de experiencia en otros países es que no pareciera ser tan letal como es Delta, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos nosotros recibimos a los pacientes con el diagnóstico de tener la infección por el SARS-CoV-2 y haber desarrollado el COVID-19, que es la enfermedad. No ingresan los pacientes catalogados con tal o cual variante. ¿Sí? Esa información la maneja el INS, no está esa información disponible en cada unidad de cuidados intensivos. Pero lo que les puedo mencionar es que por el tiempo y por el porcentaje, en este momento todavía dentro de las unidades de cuidados intensivos deberíamos tener más el impacto de Delta que de Omicron, ¿sí? Okay. Estos pacientes, entre vacunados y no vacunados, que es parte de la pregunta, dentro de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que no están vacunados, que son el mayor porcentaje, un 70-90%, son los pacientes también que estando dentro de UCI, comparados con los pocos pacientes vacunados, tienen un estado mayor de gravedad, tienen una mayor probabilidad inclusive de fallecer dentro de las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿no? En base a eso, doctor, que es importante, en base a eso, si usted menciona que el alto porcentaje de personas que se encuentran en UCI tienen la variante Delta, ¿cómo saber si Omicron tiene un gran porcentaje, digamos, lo mismo, ¿no? Que si le afecta más a los vacunados o no vacunados? Porque por eso es que la gente se está yendo a poner la tercera dosis. Sí, con respecto a la comparación de entre Delta y Omicron, lo que tenemos son los reportes de los estudios que ya se están realizando en otros países, ¿no? Con respecto a vacunados y no vacunados. Entonces, más o menos sabíamos que para la cepa original y para la primera variante, la efectividad de las vacunas estaban alrededor del 90-95%, dependiendo de las vacunas. Esa efectividad bajó más o menos alrededor de 80-85% para Delta. Y esta efectividad se ha reducido más para Omicron con respecto a la
posibilidad de contagio, no se reduce inclusive más o menos al quinto o sexto mes de las 2 dosis hasta a un 25% de efectividad. Por eso que es muy importante esta dosis de refuerzo para poder nuevamente elevar esta efectividad de la vacuna, ¿no? Refuerzo ya sea con Pfizer o Claro que sí, Moderna, doctor. que son... Doctor, entendiendo entonces que no se puede determinar al momento, por lo menos, qué variante ha contagiado al paciente, ¿no? Entiendo que el Instituto Nacional de Salud hace estos análisis, pero toman algunos días. Sí se podría, en todo caso, aseverar de que los casos UCI son cada vez menores, porque digamos, se supondría que la variante Delta también está bajando en sus contagios, o eso no se puede saber. Sí, lo que, bueno, nuevamente, por ahora la información más concreta que tenemos es la que viene de afuera. En el lapso aproximadamente de un mes o 4 semanas, la variante Omicron suele desplazar en los países en donde está presente a la variante Delta, ¿no? Correcto. Por eso que si ustedes revisan las estadísticas de los países donde ya tenemos la variante Omicron en su máxima expresión, tienen una cantidad de casos, ¿no?, que supera de lejos a los que se tenía previamente, pero sin embargo el impacto sobre la mortalidad Correcto. todavía no. El punto ¿no? al que O quería sea, llegar es que de pronto ya no están entrando tantos pacientes a UCI como antes, en el mismo ritmo, digamos. por ahora tenemos un incremento muy lento de Muy lento. pacientes, sí, no en la magnitud como se está viendo los Claro. casos de Omicron en la población. Uno podría suponer de que el impacto de Delta está bajando porque, claro, ya empieza a predominar otra variante. Ese era mi punto, ¿no? Hay que destacar, Nicolás, que en el norte del país sí tenemos pues porcentajes de ocupación en cuidados intensivos que están por encima del 80% y que inclusive han llegado a 100% en zonas como Lambayeque, Piura, ¿no? Pero esto no se repite en el resto del país, ¿no? Tenemos en Lima el 75% y en Oriente y Sur menos del 50% de ocupación todavía de las camas de cuidados Claro, intensivos. la preocupación es esa, ¿no? Que no volvamos a, digamos, a no tener camas, a no repetir la tener historia. oxígeno, porque según sabemos todavía, o sea, recién a 2 años se está planteando otra vez poner más camas y poner más oxígeno, cosa que no se ha dado, digámoslo así. No sé si por exceso de confianza, por el tema de la vacunación, pero es lo que ha pasado a ciencia cierta, digámoslo así. Y ahora se está hablando de la posibilidad de una cuarta dosis. Bien. También con respecto a eso tenemos ya información con el comportamiento del título de anticuerpos o de defensas contra estos virus y sobre todo contra Omicron. Después de la dosis de refuerzo en países como Israel, donde nos llevan la delantera, se ve que más o menos a la 9ª o 10ª semana de haber recibido la dosis de refuerzo, comienza para Omicron a caer la efectividad también de esta dosis de refuerzo. Por eso que están planteando en ellos también la cuarta dosis, ¿no? Claro. Y esa, probablemente esto se replique Y sin ir en muy este lejos país. en Chile. En Chile ya van a aplicar la cuarta dosis y en Francia se anuncia una nueva variante. Es como que esto no acaba, doctor. Pero hay especialistas que señalan que poco a poco, progresivamente, pareciera que entramos a una endemia. Es el hecho de tener, por ejemplo, esta variante Omicron que está contagiando masivamente a la población en el mundo, hace de que sea como una especie de vacuna natural, si podemos Claro. llamarlo así, A ¿no? la inmunidad de rebaño. Va a inmunizar, claro, a gran población del mundo y esto puede permitir de que haya cierta ya inmunidad contra las variantes que vayan a venir, pero también es cierto que uno no puede predecir qué Es tipo un de riesgo, variantes. ¿no? Es un riesgo, ¿no, doctor? De hecho, usted en los últimos días se pronunció sobre los nuevos protocolos. De alguna manera, pidiendo que se tome con mucho cuidado el tema del transporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber un horario más reducido de transporte, se juntan más personas. Entonces, el transporte público, no todo el transporte público tiene buena ventilación, por ejemplo, y hay mucha informalidad. Estas medidas, ¿cómo poder sortearlas, no? Sí, siempre hay que analizar este tema de la prevención del contagio con dos elementos fundamentales, ¿no? Uno es la vacunación, ¿no? Con las dos o la tercera dosis a quienes corresponde,
sobre todo la población de riesgo, pero también el uso correcto de la mascarilla. O sea, si nosotros podemos de repente reducir el tiempo de horas en el día que las personas puedan circular en diferentes ámbitos en el país, pero si estas personas se aglomeran más, no usan bien las mascarillas y peor aún, no todas están vacunadas Claro. con las dosis que les corresponde, El los efecto es casos se pueden... contradictorio. Así es, Ujú. así es. Entonces, eso no debemos de olvidar de que estas son las dos medidas principales para poder reducir esta tasa de contagio. Ok, doctor. Doctor, yo quiero, no sé si volver al tema de la atención también, ¿no es cierto? Ya que usted es intensivista y es, eh, uno, si, si se sintió de alguna manera y si se anunció por parte de los intensivistas que no se podía relegar el tema de la adquisición de más oxígeno, de más camas, precisamente previendo que se venía la tercera ola, porque en base a la experiencia de otros países, la tercera ola iba a llegar de todas maneras. No con Delta, con Omicron o con Flurona o con cual sea, ¿no es cierto? Eso por un lado. Recién ahora, después de 2 años, a pesar de la experiencia, recién se va a comprar más camas o se va a adquirir más camas. Sin embargo, tenemos los mismos profesionales o tenemos más. Así es. Si hablemos de nuestra especialidad de medicina intensiva, nosotros somos actualmente en actividad 750 médicos intensivistas, entre los que atendemos adultos y niños. El año pasado, cuando empezaba la pandemia, más o menos éramos alrededor de 700. O sea, el incremento no es importante año tras año, ¿no? Porque la formación de médicos intensivistas, que toma 3 a 4 años, hace que la oferta en el país para formarse como tales sea de más o menos 50, 60 médicos por año. En el Perú necesitamos entre 2.500 a 3.000 médicos intensivistas. Estamos muy lejos de esa cifra. Pueden incrementarse definitivamente camas para atención de estos pacientes críticos a nivel nacional, como que se ha ido haciendo a lo largo de esta pandemia, pero sin embargo el personal sigue siendo insuficiente y bajo la legislatura actual, peor aún, porque no se permite que el médico intensivista u otros especialistas de áreas críticas puedan trabajar en 2 lugares del Estado. Entonces queda relegado el médico a trabajar en un solo lugar del Estado y eso hace que la brecha no se pueda reducir, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello, por eso que nosotros estamos en conversaciones con la Comisión de Salud del Congreso, ¿no? También con el Ministerio de Salud, para tratar de darle una solución que se ajuste a la realidad de nuestro país, ¿no? Faltando profesionales de la medicina intensiva y otras áreas críticas, así como también de la parte de enfermería, no se puede tener vigentes este tipo de leyes que no permiten reducir esta brecha. Doctor, y digamos, los estudiantes que van saliendo, también es un problema el tema de la colegiatura. Entiendo que eso demora un poco, pero quizá también la expertise, ¿no? Sí, sí. Hay la iniciativa del Ministerio de Salud de formar a los médicos generales, que son los que recién se gradúan como médicos, para atender pacientes en medio de una tercera ola. Pero pretender de que estos médicos generales por sí solos se hagan cargo de pacientes críticos Complicado. en unidades de cuidados intensivos se aleja de la realidad. Estos pacientes COVID-19 críticos son muy particulares, muy peculiares, que requieren mucha experiencia, ¿no? Y haberse preparado a lo largo de los años para poder atenderlo de la mejor manera. Por eso que nuestra recomendación es que dentro de las áreas críticas, los médicos generales o de otras especialidades estén bajo un esquema de atención escalonado piramidal que a la cabeza esté comandado por un médico intensivista, que tiene la experiencia para poder tomar las mejores decisiones con respecto a la atención de estos pacientes. Y el ámbito privado están ya, digamos, se está trabajando en conjunto, hay una alianza ahí, porque hay que tener en cuenta también que hay otras enfermedades, ¿no? Hay otras dolencias, otras afecciones y definitivamente eso hace que haya menor propuesta, ¿no? Oferta, no sé cómo decirlo, capacidad, ¿no? Claro. A ver, con respecto a la primera parte, no se ha vuelto a tocar este tema, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, con respecto a la participación de la parte privada, ¿no? Que debería todo el sistema de salud
no público, tanto de salud, MINSA, Para Fuerzas contra la Armadas, pandemia. Fuerzas Policiales, formar un solo conglomerado tanto de oferta de camas de cuidados intensivos como de acciones a tomar. Y Con recursos respecto a humanos. la otra parte, sí, con respecto a la otra parte que has mencionado, sí, es muy importante entender, por ejemplo, que en la pico de la segunda ola teníamos 2.700 camas atendiendo pacientes COVID-19 críticos, pero de esas actualmente 900 aproximadamente están atendiendo pacientes no COVID en cuidados intensivos. Entonces solamente tenemos en este momento disponibles 1.800 camas para atención de pacientes COVID-19 críticos. ¿Sí? Entonces, si se presentase una tercera ola de una magnitud que solamente podría ser hasta del 60% de la segunda, tendríamos problemas con el sistema de salud y con las camas en cuidados No intensivos. hemos hecho la tarea, Ya no doctor. sería, sí, ya no sería suficiente las 1.800 camas, comenzarían a utilizarse camas que estaban destinadas para los pacientes no COVID, generando ese problema que has mencionado, ¿no? Dejar sin atención a pacientes con otras enfermedades críticas que también requieren atención en cuidados intensivos. O sea, no nos hemos preparado, no hemos aprendido nada en estos 2 años. Se ha avanzado, es cierto, se ha avanzado porque cuando empezamos teníamos una cantidad insuficiente, inclusive antes de la pandemia, de camas de cuidados intensivos. Teníamos notoriamente una deficiencia de oxígeno disponible a nivel nacional, ¿no? Y también de camas hospitalarias. Se ha incrementado, sobre todo lo que más se ha incrementado es la disponibilidad de oxígeno a nivel nacional, ¿correcto? Actualmente se está usando más o menos el 25% de la capacidad instalada. Bueno, ahí sí yo no tengo el dato de qué plantas de todas las que se tienen actualmente sí están en condiciones de iniciar su trabajo. Esperemos que el 100%, que por ahí vemos algunas noticias. Pero aún con lo que se ha logrado avanzar, si se presenta una tercera ola, vuelvo a repetir, que pueda ser, aunque sea el 60% de lo que fue la segunda, estaríamos nuevamente en problemas. En problemas. Doctor, rapidito nomás porque nos tenemos que ir y creo que esto es importante. Hay mucha gente que está contagiándose con la variante Omicron y atribuye a que es o alergia o un resfrío o algo así nomás porque no se siente como si fuera un contagio de lo que conocemos, entre comillas, como COVID-19, porque ha habido unas variaciones no sé si en el diagnóstico o en los síntomas. ¿Puede precisarnos, por favor, para estar más pendientes? Sí, las manifestaciones clínicas de esta variante son de vías respiratorias superiores. Sí, se comporta como un resfrío o como una gripe, si comienza a haber también dolores musculares, hay escozor en la garganta, ¿no? Entonces uno puede decir, esto es simplemente lo que tengo es un resfrío, y si no hace fiebre es una alergia, pero es muy importante entender que si uno no asume con responsabilidad la posibilidad de que pueda ser Omicron, va a contagiar rápidamente a su entorno familiar y a su entorno social. No sabemos. Entonces, no solamente es un acto de responsabilidad para uno mismo, sino para con los demás. Porque no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con las personas vulnerables, sobre todo, ¿no? Muy bien. Si Así se es, contagian hay que tener cuidado. Doctor, yo sí quiero pedirle una reflexión final en general. Vemos, y aunque la vacunación es voluntaria, y estamos viendo muchas manifestaciones antivacuna. Yo incluso a un momento he debatido con otras personas, hay argumentos que son válidos, pero hay uno que es determinante, el cual puede defender la postura de la vacunación. Y es los mismos médicos que antes, lamentablemente, fue una desgracia, se murieron muchísimos, ¿no? Hoy el impacto, gracias a la vacuna, en la primera línea no es tanto, ¿no? Sí. Aquí de manera práctica, hemos tenido más de 500 médicos fallecidos en el país, la mortalidad más alta que prácticamente en el mundo. Solamente para mencionarles cifras que me hacen tener una idea clara de esto. Antes de la era de la vacunación, nosotros, el personal de salud, teníamos el doble de probabilidad de fallecer con respecto a la población en general, ¿correcto? Después de la era de vacunación, en donde primero fuimos el personal de salud en ser inmunizados, esa probabilidad de morir se redujo 16 veces con respecto a la era pre-vacunación, con respecto a la población en general. La cantidad de personal de salud que fallece actualmente es mínima comparada a lo que sucedió antes de la era de la vacunación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que resaltarlo, entonces. Creo que es suficiente. Con esa estadística es rotunda y contundente, ¿no, doctor? Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, seguramente estaremos en contacto más adelante para seguir hablando sobre este tema, porque todavía es importante ir Sin recalcando duda. si es que vienen más dosis, cómo hay que cuidarnos, en fin, eso tiene para un rato más y hay que ser conscientes de que todavía hay que cuidarnos. Aburridos estamos, sí pues, pero Agotados. hay que cuidarnos. Claro que no sí. nos queda. Bueno, tenemos que hacer una pausa hablando de estadísticas porque sirven para planificar esta lucha contra la pandemia que continúa. Vamos a volver con Rodrigo Parra, analista de datos, ¿no? ¿Cómo inicia este 2022 el COVID-19 en nuestro país? Regresamos con ello. Volvemos. Muy bien, estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Muchas gracias por acompañarnos. Y siguiendo en la línea del COVID-19 y el análisis de los nuevos contagios, la nueva variante y las nuevas disposiciones, ¿cómo comienza el año en la lucha contra la pandemia? Le damos la bienvenida al ingeniero Rodrigo Parra, analista de datos. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo te bienvenido. va? Buenos días, Carla, Nicolás, gracias por la invitación. A ver, se acaban de anunciar nuevas disposiciones, ¿no? Sobre todo en Lima metropolitana, que ha pasado a un nivel de riesgo alto. No podemos todavía, obviamente, ver los resultados porque sería muy rápido, pero ¿qué podríamos revisar para atrás, Rodrigo? Es decir, ¿qué fue lo que llevó, qué estadísticas, qué números, qué datos llevaron al gobierno a tomar esta decisión? Bueno, definitivamente comenzando por Lima, lo que ha ocurrido en las últimas semanas no lo habíamos visto en ninguna de las dos olas anteriores, y es que al día de hoy se están reportando ya poco más de 3.000 casos por día, y solamente por fechas cercanas a Navidad eran menos de 1.000 casos los que se reportaban. El crecimiento está siendo muy rápido, exponencial, casi vertical en la última semana sobre todo. Entonces, este aumento desmesurado de los casos ha hecho que el gobierno tenga que tomar medidas restrictivas, como también prever una mayor ocupación de camas hospitalarias y también de UCI. Claro. Y si comparas, digamos, esta misma estadística con la primera y la segunda ola, contagios versus hospitalizaciones, ¿qué conclusión puedes sacar ahí? Sí, si comparamos estos tres momentos, lo que pasó durante la primera y la segunda ola es que el crecimiento de los nuevos casos iba a la par con el crecimiento de la ocupación de camas tanto hospitalarias como de camas UCI y también lamentablemente de fallecidos. Fueron 4 curvas que fueron creciendo en paralelo todas, casi con la misma velocidad. En este caso estamos viendo de que efectivamente la cantidad de casos diarios está aumentando rápidamente. Sin embargo, la única curva, el único indicador que está aumentando hasta el momento y con menor velocidad que durante las horas anteriores son las camas hospitalarias, que son los casos moderados, los casos leves. La ocupación de camas UCI tiene un ligero aumento, nada parecido a lo que vivimos durante las primeras 2 olas, y los fallecidos todavía no tienen ningún aumento, felizmente. Ahora, ¿cuál es el pronóstico para esta tercera ola? Porque mira, yo estoy revisando aquí justamente las curvas. La primera ola, la curva más alta fue en agosto del 2020. En el 2021 la segunda ola fue en mayo, junio, fue terrible y fue mucho más alta. Entonces, por tendencia, digamos, la tercera ola podría ser más alta. Y justo acabamos de hablar con Carlos Lescano, con el doctor Carlos Lescano, intensivista, que dice que por el nivel de contagios podría ser más alta todavía. Y si llegamos al 60% de utilización de los hospitales, colapsaríamos en el sistema de salud. ¿Eso podría suceder en este caso? Es una posibilidad, ciertamente, porque justamente en este caso el aumento de los casos reportados a diarios es mayor al de la primera y segunda ola. Solamente en una semana lo que hemos crecido en casos en esta tercera ola, durante la primera ola ocurrió en una ventana de 3 a 4 semanas. Entonces es abismal la diferencia. Al día de hoy, la ocupación de camas UCI a nivel nacional está rondando cerca del 50%, que es mucho menor a lo que ocurría durante la segunda ola, que para este momento estaríamos en un 95%, técnicamente ya casi todo ocupado. Ya hay algunas regiones ciertamente de que tienen un mayor porcentaje de ocupación, hablando de Lambayeque con un 83%, Callao con 80% y Piura, Ancash, La Libertad, Lima con
con entre 60 y 70% de ocupación. Hay que prestar especial atención en estas regiones. Claro. Lo que sucede es que si esta curva de casos sigue aumentando, de todas maneras, el porcentaje de ocupación, así sean de casos leves y moderados, va a seguir aumentando y la capacidad de camas es limitada. Entonces hay que prever y creo que lo están haciendo actualmente. Claro que sí. Ahora, ¿has trazado de todas maneras esta estadística de los contagios versus pruebas en la proporción? Digo esto porque pareciera que nos hemos relajado todos, no solamente los ciudadanos, sino también las autoridades en el hecho de hacer pruebas, ¿no? Ya también uno se cansa de hacerse... Hay gente que se hace pruebas todas las semanas, ¿sabes? Es bien duro esta situación. Pero la estadística que nos proporcionas de 3.000 contagios, ¿tiene una misma proporción con las pruebas o se han hecho muchísimas más pruebas? Se están haciendo más pruebas, efectivamente. Estos 3.000 casos que menciono son de Lima, pero a nivel nacional son 5.000. Entonces, si analizamos el porcentaje de positivos, independientemente de la cantidad de pruebas que se haga, que como digo, han aumentado, porque como tú bien mencionas, todos nos estamos haciendo pruebas últimamente, está aumentando. Del mes de noviembre, que este valor de porcentaje de positivos era menor a 5%, al día de hoy ya estamos casi en 15%. Entonces, independientemente de la cantidad de pruebas que se haga, que está aumentando, el porcentaje de positivos está aumentando y rápidamente, lo cual indica que no solamente es un aumento de pruebas, sino que efectivamente los contagios se están propagando rapidísimo. Ya que mencionas esta estadística de lo que pasa en otras regiones, ¿podrías por favor repetirnos en cuanto a contagios, hospitalizaciones y UCI a nivel nacional? ¿No? Había cuenta de que TE, Perú y Nacional llegan a todo el país, incluso los lugares más alejados. Sí, sí. Las regiones que en este momento están preocupando más, aparte de Lima, por el rápido repunte de casos son Arequipa, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, que solamente en los últimos 7 días, poco más, han duplicado la cantidad de casos reportados a diario. Entonces, hace 3, 4 semanas posiblemente hablábamos solamente de Lima, Lima metropolitana. Ya el día de hoy, en la última semana, son varias regiones que están presentando el mismo comportamiento que presentaba Lima al inicio. Esta exponencialidad de casos, casi verticalidad, y también el aumento de la ocupación de camas hospitalarias y UCI levemente. Y en estas regiones, al igual que en Lima, ¿estos casos se muestran en las capitales o en toda la región? Sí, sí, puntualmente en las capitales, pero ciertamente ya está comenzando también en otros puntos, en otras provincias de estas regiones. Entonces siempre comienza lamentablemente en las capitales, pero así como pasó con Lima hacia las regiones, pasa lo mismo en las regiones hacia las provincias. Como especialista, Rodrigo, ¿consideras que las autoridades deben de trabajar o ponerle más énfasis a un tipo de estadística? Por ejemplo, la reinfección, ¿no? Es importante, porque uno puede decir de pronto Omicron no es tan grave, perfecto, vamos hacia una inmunidad de rebaño, vamos hacia una endemia, pero ¿y qué pasa con la reinfección? ¿Se está apuntando a eso? O por ejemplo también la vacunación, ¿no? Trazando la vacunación versus los contagios. ¿Hay estadísticas que tú consideras que podrían trabajarse mejor? No hay estadísticas para empezar de reinfecciones, al menos que públicamente podamos manejar. Cada nuevo contagio en la base de datos figura como caso individual. Sí sería importante para poder analizarlo. ¿Qué otros indicadores considero yo que son muy importantes? Definitivamente, muy aparte de los casos, es ver cómo crece la ocupación de casos UCI, la ocupación de camas UCI y también el exceso de muertes por SINADEF, que en este caso ha aumentado ligeramente en las últimas semanas a diferencia de los fallecidos. Entonces sabemos que la sintomatología, según los médicos, es diferente a las anteriores variantes. Entonces, pueden haber casos de los cuales no los estén considerando como COVID, pero igual estén falleciendo por este motivo. Ya se estaba viendo un ligero aumento del exceso de muertes que lo vemos en SINADEF, que es distinto a las muertes confirmadas por COVID por el MINSA, ¿no? Ahora, Rodrigo, en cuanto a la vacunación, mucha gente se quedó en la segunda dosis y hay mucha gente que además se quiere quedar en la segunda dosis porque dice ya basta, ¿no? Nada está científicamente comprobado que la tercera dosis me la tengo que poner antes de los 5 meses, es decir, como lo ha dicho el gobierno, en 3 meses. Eso es una. Y 2, ya se está hablando de la posibilidad de una cuarta dosis como nuestro vecino chileno. Y eso, ¿qué implica? Según el doctor, nuevamente lo cito, el doctor Carlos Lescano, intensivista, mencionó que una cuarta dosis vendría a 8 o 9 semanas, porque según los últimos estudios que vienen de fuera, ese es más o menos el rango en que deja de hacer efecto una vacuna
ante el Omicron. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que nos vamos a ir vacunando cada 2 meses y el rango de vacunación va a ser menor cada vez? Es mi interpretación también, definitivamente para esto los expertos siguen haciendo estudios en tiempo real y esto con la aparición de nuevas variantes como está ocurriendo el día de hoy. Hay que dejarnos guiar por los especialistas, las instituciones que están haciendo estos estudios como estamos viéndolo en el momento. Como bien dices, no yendo muy lejos, Chile acaba de aprobar una 4ª dosis, Sudáfrica también, hay países que ya están haciéndolo. Y volviendo al tema de Omicron, justamente lo que pasó en Sudáfrica y que lo mencionas, el crecimiento de casos ha sido tan rápido que solamente duró 3 semanas y luego de esas 3 semanas ocurrió un descenso. Entonces, en ese marco, como sabemos, la sintomatología es distinta y esperaría yo también que en una ventana similar los casos en el Perú, en Lima y en las regiones donde estamos viendo empiezan a bajar. Pero esto de la mano definitivamente con la doble vacunación, con la dosis de refuerzo, porque ya los especialistas lo están mencionando. Sí, eso es lo preocupante, ¿no? Que Omicron, si bien es cierto, bueno, no es tan letal, pero sí es tan contagiosa que traspasa incluso los refuerzos, ¿no? Y claro, el ritmo que nos va ganando. Si hay personas que todavía no se vacunan con la tercera y ya se habla de una 4ª dosis, ¿no? Sí, la campaña de vacunación está avanzando a un ritmo bien. sostenido. Desde el mes de julio a agosto es un ritmo sostenido. La tasa de vacunación, el ritmo de vacunación, desde el momento de que se habilitó la tercera dosis, ha tenido mucha acogida en la población. Ha sido muy rápido la demanda de la población. En ese sentido, la campaña de vacunación tiene que avanzar independientemente de lo que pueda suceder también con el aumento de los casos. Tenemos que apuntar a que toda la población que puede vacunarse con una tercera dosis lo haga lo antes posible. Incluso Sí. están entrando los niños, ¿no? Nos gana el tiempo, Rodrigo. Nos gustaría analizar el último cuadro que habla de decesos. A propósito de la vacunación, porque si hay una estadística que no se puede soslayar es, ¿no?, que uno se vacuna y tiene muchísimas menos probabilidades de ir a UCI y de fallecer. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, hay una estadística, también lo ha mencionado el MINSA, que desde julio del año pasado, 2021, el 90% de los fallecidos por COVID han sido personas no vacunadas o con al menos una dosis, no con dosis completa. Entonces, eso es una estadística muy importante que refuerza la gran relevancia que tiene la vacunación, ya no solamente con dosis completas, sino también hasta con una tercera dosis, ¿no? Ya sabíamos que la mayor cantidad de personas hospitalizadas por COVID, sea hospitalización o UCI, estaba sobre el 95%. Entonces creo que esto lamentablemente nos deja clarísimo la gran importancia que tiene la vacunación. Ya está en una tercera ola y con miras lamentablemente también posiblemente una 4ª eventualmente. Claro. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos estas cifras. Son interesantes, ¿no es cierto?, para de alguna manera intentar entender qué es lo que se nos viene con el Omicron y nada, seguir hablando con especialistas, como tú dices, para seguir visualizando la situación a futuro, ¿no? Gracias, Rodrigo, voy a hablar con mi compañera que está queriendo quitar la chamba, analizando curvas. Oye, pero no, yo estoy viendo para que él lo diga. Comenzamos bien. Comenzamos bien el 2022. Hay que chambear un poquito, ¿no es cierto? Estamos preocupados todos. Gracias, Rodrigo. Bueno, cada uno tiene Gracias, Rodrigo. Cada uno tiene una postura frente a la vacunación. Pero solamente yo debo indicar que en los casos de las personas no vacunadas que hoy están en UCI y sus familias, se arrepienten de no haberse vacunado, ¿no? Porque hay muchas personas que de pronto sí creen en la vacuna o no son antivacuna, pero por tiempo, por flojera, qué sé yo, simplemente no fueron y hoy decidia y hoy están lamentándolo. Así que si usted tiene la oportunidad de vacunarse, es gratuito y puede al menos enfrentar de una manera distinta si es que se contagia el COVID-19. Así es. Muy bien, vamos ahora a ver América frente al COVID. Buenos días para Radio Nacional y de Perú, desde La Paz, Bolivia, informa Pavel Alarcón. Bolivia atraviesa la 4ª ola del coronavirus con el nivel de contagios más alto desde que en marzo de 2020 se decretara el inicio de esta enfermedad en territorio boliviano. Cada día se registran 10.000 casos de contagios, debido a que muchos gobiernos regionales han determinado relajar las medidas de prevención. En este aspecto, el nivel de muertes por la enfermedad ha bajado casi en un 60%,
porque en los anteriores picos, que llegaban hasta 6.000 contagios diarios, en el momento más alto se registraban 100 muertos por cada 6.000 contagios. Actualmente, en los 10.000 se llega solo a 44. Amigos de Radio Nacional y TV Perú, los saludo desde Colombia. A poco menos de 2 años de haber iniciado la toma de medidas tendientes a contener la propagación de la pandemia COVID-19, en mi país hay presencia de 4 variantes: Delta, Gamma, Mu y Omicron, y 162 linajes. En este momento, Omicron es indudablemente la variante que mayor número de contagios está produciendo, siendo los departamentos de Atlántico, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca los más contagiados y la capital, Bogotá, el que mayor número de víctimas ha reportado. Hasta el momento tenemos más de 5 millones de personas contagiadas, con un lamentable número de 130.000 fallecimientos, de los cuales 51 se han presentado en los últimos 15 días. Desde la Presidencia y el Ministerio de Salud, el llamado es a mantener los protocolos de autocuidado, el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso también de gel antibacterial, así como también mantener los procesos de vacunación. En este momento se ha iniciado el tercer ciclo de vacunación para adultos mayores de 50 años. De igual manera, a partir del 24 de enero ha manifestado la Secretaría de Educación del Distrito Capital que se iniciarán las clases presenciales en todos los establecimientos de todos los órdenes educativos de la capital de Bogotá. Nuevamente, la invitación es a mantener el autocuidado. No olvidemos que a pesar de estar vacunados, la enfermedad puede presentarse como una gripa severa. Si llegamos a presentar alguno de los síntomas gripales, es mejor quedarnos en casa. Cuidarnos es proteger a los nuestros. Cordial saludo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Nacional y TV Perú? Quienes pensamos que aquí en los Estados Unidos, luego de esta masiva vacunación con los laboratorios Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, nos íbamos a olvidar, al menos progresivamente, del coronavirus, nos equivocamos. Estuve hace poco en Nueva York, Nueva Jersey, y también en la ciudad vecina de Pittsburgh, y la mortificación, la preocupación de los padres de familia va en aumento. ¿Por qué? Luego de este breve receso de las clases escolares por las fiestas navideñas y de fin de año, muchos de los estudiantes al regresar han tenido que ser retornados, enviados nuevamente a sus casas, ya que tanto profesores como personal de las escuelas, al dar positivo o al presentar síntomas, esto provocaba que las clases simplemente se clausuraran y los padres se enteraban ahí mismo. No solamente esto, en los últimos días se han reportado más de 1 millón de nuevos casos de coronavirus. El 70%, alrededor del 70% de esta nueva variante Omicron. Ya se están hablando de posibles cierres también, al menos temporales, de las escuelas y regresar nuevamente a este sistema híbrido de tener las clases, la mitad de ellas remotas y la mitad presenciales. Veremos qué pasa en las próximas horas. Hernán Galvez desde Cleveland, Ohio, para Radio Nacional y TV Perú. A nuestros colegas, ¿no? Es lo que está pasando frente al COVID-19 en la región. Ahora, el análisis internacional, ¿no?, de datos, por favor, Carlos. Así es. Así, sí. Bueno, en realidad todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Acabamos de escuchar en la edición matinal de TV Perú Noticias, ¿no?, con Carla Mendoza, que en Colombia están en segunda dosis al 55%. Nosotros en el Perú estamos en el 80% y un poquito más. Eso habla bien de nuestro sistema de vacunación. Bueno, hay que resaltarlo. Sí, bueno, tenemos la experiencia, o sea, se ha hablado mucho de que la logística, la experiencia de vacunación del Perú es una de las mejores y por eso es que avanza tan bien, ¿no es cierto? Eso debería estar acompañado con la mejora del sistema de salud, por supuesto, para no colapsar. Eso, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos viendo que la situación con el Omicron es muy parecida en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica ni en América, sino a nivel mundial. Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahora vamos a pasar a otros temas que también tienen que ver con nuestro país y claro, nos vamos a elecciones nuevamente. Nuevamente, ¿no? Y en medio de la pandemia, no sabemos cómo estaremos en octubre, pero lo cierto es que se van a desarrollar las elecciones municipales y regionales. Ha pasado un poco desapercibido por la fiesta, por la...
la tensión política y, cómo no, por el COVID-19, pero lo cierto es que ya se lanzaron oficialmente, ¿no?, estos comicios. Y vamos a hablar sobre plazos, sobre democracia interna, sobre las nuevas reglas, sobre las nuevas agrupaciones que se han inscrito, con el doctor Julio Silva, el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Doctor Silva, adelante. Nicolás, igualmente, muy buenos días, gracias por la entrevista. Y en efecto, esta semana, en concreto el 4 de enero, se publicó en El Peruano, ya de manera oficial, el decreto supremo con el cual se convocan a este proceso electoral denominado Elecciones Regionales y Municipales 2022, que en concreto se va a realizar el domingo 2 de octubre. Un proceso electoral que es bastante complejo por la cantidad de autoridades que se van a elegir. Estamos hablando de más de 13.000 autoridades a lo largo de todo el territorio peruano, y es también complejo por la cantidad de candidatos que se presentan, y es que estamos hablando igualmente de más de 125.000 personas que estarán candidatando, estarán postulando para lograr ser electas. Ahora, en base a las nuevas reglas, digo entre comillas, nuevas reglas electorales, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque sabemos que hay algunos partidos o movimientos políticos que no tendrían la oportunidad de participar, sin embargo, también hay nuevos movimientos políticos que se han inscrito. Hay dos aspectos que mencionar. En primer lugar, efectivamente, al día de hoy tenemos en el registro de organizaciones políticas 11 partidos políticos con inscripción vigente y 170 movimientos regionales que también cuentan con inscripción vigente y que por lo tanto están habilitados para poder participar en estas justas electorales de próximo octubre. Adicionalmente, hay 6 partidos políticos en vías de inscripción, en proceso de inscripción, y de igual forma hay 32 movimientos regionales. Aquí viene este segundo aspecto que comentar. De acuerdo al cronograma electoral que ha sido aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, en base además a la ley 31.357, que es esta ley aprobada por el Congreso a fines de octubre, que contiene las reglas transitorias, estas reglas especiales que se van a aplicar en este proceso del 2022. Tenemos como un hito electoral importante el 5 de enero del 2022, es decir, el pasado miércoles, se cumplió este plazo máximo hasta el cual las agrupaciones, organizaciones políticas que tienen o tenían la intención de postular podían presentar su solicitud de inscripción ante el registro de organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones todavía no ha informado exactamente cuántas organizaciones políticas pues lograron hasta este plazo, reitero, 5 de enero del 2022, presentar esta solicitud de inscripción y sumarse en todo caso a estos 6 partidos y 32 movimientos que ya se encuentran en trámite. Y además precisar lo siguiente, que el hecho de que se haya presentado esta solicitud de inscripción no garantiza la participación en este proceso electoral. ¿Por qué? Porque hay otro plazo que está ligado, y es este plazo del 14 de junio. Hasta el 14 de junio, en todo caso, tienen estas agrupaciones en proceso de inscripción como plazo máximo para lograr esa ansiada resolución de inscripción en el registro de organizaciones políticas y poder participar en las elecciones de octubre del presente año. Doctor, ayúdenos a recordar, antes de las elecciones generales, ¿cuántas agrupaciones teníamos? Porque me gustaría hacer algunos números. Estas 6, por cierto, que usted menciona que se han presentado son Demócrata Verde, Fe en el Perú, FREPAP, Nuevo Perú, Perú Unido y el Partido Patriótico del Perú. De esas que yo recuerde, solamente 2, ¿no? Nuevo Perú y FREPAP, ya conocidas. Pero claro, acá pues hay un transfugismo y se crean nuevos partidos. ¿Cuántos habían antes? Porque me parece que 6 es poco. No hay mucha apuesta nueva, digamos, en estos comicios municipales y regionales. Recordemos, Nicolás, que luego de producidas y concluidas las elecciones generales 2021, se produjo una cancelación de 14 partidos políticos, incluso 15, solo que el Partido Morado, que inicialmente fue cancelado, apeló esa resolución de cancelación y luego logró su reincorporación al registro de organizaciones políticas. Pero estamos hablando de que 14 partidos políticos fueron o perdieron su inscripción y por lo tanto la posibilidad de participar en las elecciones. Esto se produjo, recordemos, también en septiembre del 2021 y seguramente por los plazos cortos, porque de septiembre hasta el 5 de enero pues no han transcurrido muchos meses, es que vemos que en realidad únicamente 6 partidos políticos, o veremos si es que se ha sumado alguno más hasta el miércoles 5 de enero, pues están en vías nuevamente de lograr esta inscripción que les permita su participación
en este proceso electoral. Recordemos entonces juntos cuáles son las modificaciones, ¿no es cierto?, que se han hecho, cuáles son las reformas que se han hecho o cuáles son, más fácil, las nuevas reglas de juego para las elecciones próximas. Es cierto que a medida que van avanzando los procesos electorales, van modificándose algunas reglas o normas de los procesos electorales. En concreto, para estas elecciones regionales y municipales 2022, hay una ley que es bastante importante, es la ley 31.357, reitero, aprobada en octubre, fines de octubre por el Congreso de la República, y que trae una serie de cambios, precisamente teniendo como contexto la pandemia en la cual nos encontramos, y estos cambios tienen que ver, por un lado, con la organización. Nuevamente se le brindan las facilidades a los organismos del sistema electoral para poder organizar de la mejor manera posible estas elecciones. Hemos visto además que en los dos procesos electorales del 2021 el balance ha sido positivo por parte de los organismos del sistema electoral. Nuevamente se les está dando estas facilidades, como puede ser la ampliación del horario de votación, como puede ser también facilidades en la elección de los locales de votación, que no necesariamente tienen que ser colegios, entre otros aspectos. Pero también otro gran rubro tiene que ver ya con la misma organización o participación de los partidos y movimientos regionales. Y esto tiene que ver, en primer lugar, por ejemplo, se suspendieron para estas elecciones regionales y municipales, se suspendieron las elecciones primarias, estas elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, a las cuales íbamos a ir todos los ciudadanos, seamos o no afiliados, íbamos a ir a elegir a quienes iban a ser los candidatos de los partidos y movimientos regionales. Esto se suspendió y en su lugar vamos a tener unas elecciones internas. Justamente están marcadas ya en el cronograma electoral. Por ejemplo, la próxima semana, del 15 al 22 de enero, los partidos y movimientos regionales internamente tienen que convocar a sus elecciones para con ello poder elegir a sus candidatos. Doctor, pero eso Otra no es más de lo mismo. tiene que ver... Sí, continúe, después le repregunto. Sí, te escucho. No, continúe con las Otra modificaciones y modificación. después le repregunto, sí. Así es. Otra modificación tiene que ver justamente, y va de la mano con las elecciones internas, la posibilidad que tienen los partidos políticos de seleccionar a sus candidatos por dos modalidades. Una modalidad directa, es decir, el mismo o los mismos afiliados eligen a sus candidatos, y la otra indirecta, es decir, a través de delegados. Es cierto, y creo que ahí va tu pregunta, Carla, estas modalidades han sido cuestionadas porque no contribuyen a fortalecer la democracia interna. Y bueno, es cierto, reitero, ha sido criticado, cuestionado esto luego de la aprobación de esta ley por parte del Congreso, y esperemos finalmente que luego... Esperemos que concluya pues esta pandemia y que luego de ello se retome con más fuerza esta reforma electoral que permita fortalecer esta democracia interna y que corrigiendo pues algunos vacíos que habían en cuanto a las elecciones primarias, finalmente se lleven a cabo estas para el 2026, que vamos a tener tanto elecciones generales como elecciones regionales y municipales. Además hay otros cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad o con la obligación que se les establece a los candidatos, en principio a los candidatos de cabezas de lista, es decir, me refiero a los candidatos alcaldes, gobernador, vicegobernador, de obligatoriamente, necesariamente tener que estar afiliados para crear un vínculo con su agrupación política. Esto es una clara diferencia con respecto al 2018. Actualmente vemos alcaldes, autoridades que fueron elegidos en el 2018 y no necesariamente tienen esa condición de afiliados, fueron invitados. Bueno, eso ha cambiado para estas elecciones 2022. En principio, todas las cabezas de lista sí o sí tienen que estar afiliados, y aquí también hubo un plazo que venció el mismo miércoles 5 de enero. Hasta esa fecha tenían como máximo los partidos y movimientos para presentar justamente a estos afiliados que van a ser sus candidatos. A ver, bueno, y siguiendo en la línea del cronograma, doctor, me gustaría apuntar, entonces, el 14 de junio ya sería la presentación de la solicitud de inscripción de fórmulas y listas. En julio, la fecha máxima para el sorteo de los miembros de mesa. En agosto, la publicación de las fórmulas y listas. El 18 de agosto, las tachas. El 2 de septiembre, las apelaciones. Y bueno, ya luego, el 2 de octubre, se van a desarrollar las elecciones regionales y municipales. ¿Qué se sabe hasta ahora, doctor? Porque, claro, la gente que ve, que nos está viendo, importante escuchar sobre las bases de esta competencia, ¿no? Pero siempre la comidilla es, ok, ¿quién va a participar? ¿Quién está postulando a la alcaldía de Lima? Ahorita no lo podemos saber hasta que no se oficialice.
Pero, por ejemplo, George Forsyth, que fue candidato presidencial, ha vuelto a Somos Perú. Se entiende que es para ser candidato a la alcaldía de Lima. Se habla del señor López Aliaga, se habla del señor Velarde, se habla del señor Paz de la Barra, ¿no? El alcalde de La Molina, que iría a Lima, el señor Luis Molina, el alcalde de Miraflores. Ayúdenos a conocer de pronto un poco más de esto. ¿Usted tiene conocimiento? Así es, efectivamente, ya se van perfilando algunas candidaturas. En esta etapa todavía, en estricto, hablamos de precandidatos, pero es cierto, ya se perfilan algunas candidaturas. En principio, por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga ya ha anunciado su candidatura por Renovación Popular, ha anunciado también una alianza electoral, una alianza de corte más política, hay que precisarlo, porque en principio las alianzas únicamente son con partidos con inscripción vigente y además porque había un plazo que creo que también pasó desapercibido, que era el 5 de enero, el mismo plazo el miércoles 5 de enero, que era el plazo para poder solicitar la inscripción de las alianzas. Por otra parte, también tenemos los otros partidos políticos con inscripción vigente y hábiles para participar, que por ejemplo, tenemos Fuerza Popular, que ha anunciado la participación o la incorporación del ex congresista Combina. Combina, claro. Igualmente, el caso del señor George Forsyth, que en un principio estuvo afiliado a Somos Perú, luego renunció para postular en las elecciones presidenciales y se afilió a Restauración Nacional, luego Victoria Nacional, y finalmente pues ha vuelto a las filas de Somos Perú, con lo cual seguramente va a postular como candidato en estos próximos comicios electorales. En cuanto a Acción Popular, todavía no está definido, no está del todo claro quién va a ser su representante en estos próximos comicios electorales. ¿Sí, Carla? Pueden postular, porque si usted mismo ha dicho que ha pasado desapercibido el plazo del 5 de enero, ¿pueden postular si no se han inscrito en las alianzas? Los plazos en el cronograma electoral son plazos inaplazables, son plazos que obligatoriamente se tienen que acatar. En ese sentido, cualquier ciudadano que tenga la intención de postular como candidato a alcalde, gobernador, vicegobernador, si no se afilió hasta el 5 de enero del 2022, lamentablemente y sin excepciones no va a poder postular. Correcto. Indira Wilca también, ¿no? Ex congresista, se anuncia, sería la candidata. Y claro, con todo esto que usted menciona, nuevamente hay que apuntar de que se necesita una reforma y se necesita que nuevos rostros participen en política. Eso ya es un tema para profundizar más. Si me permite, el tema de la fiscalización, ¿no es cierto? Es decir, el ciudadano, dentro de estas reformas, el ciudadano va a poder saber exactamente si es que hay procesos pendientes en su candidato. Hojas de vida. Digamos, la fiscalización propiamente dicha antes de la votación. Así es, efectivamente, nuestra legislación electoral le brinda al ciudadano la posibilidad de fiscalizar o de cuestionar el incumplimiento de algún requisito o de algún impedimento por parte de cualquier candidato, ¿no? Y para esto existen mecanismos como la tacha, como las denuncias que se pueden presentar ante los jurados electorales especiales, reitero, cuestionando el incumplimiento, por ejemplo, de la omisión de información de la hoja de vida o de la consignación de información falsa en la hoja de vida. Los partidos políticos tienen a su disposición, en principio, por ejemplo, la ventanilla única con fines electorales, que desde el 22 de diciembre ya está funcionando. Los partidos políticos vienen a ser, en todo caso, el primer filtro para poder tener candidatos idóneos en estas próximas municipales. La hoja de vida también es un instrumento puesto a disposición de la ciudadanía en general que nos permite conocer los antecedentes, la hoja de vida justamente de los candidatos que se vayan a presentar en estos próximos comicios electorales. Para todo esto, es cierto, hay plazos. En principio, la tacha que puede presentar cualquier ciudadana está prevista desde la presentación de la solicitud de inscripción, que como lo señalaba Nicolás es el 14 de junio, entonces en adelante se pueden presentar este tipo de cuestionamientos. Doctor, brevemente, y para precisar un punto, porque usted mencionaba que hay muchísimos movimientos regionales que tienen inscripción, y los de carácter nacional estamos hablando de 11 o que podrían ser 17. ¿Hay vallas en estos comicios? Por favor, permítanos precisar ese punto. Es decir, después de estas elecciones municipales y regionales, ¿puede ocurrir que pierdan la inscripción algunos movimientos o partidos?
Es un aspecto muy interesante el que comentas, Nicolás, y efectivamente y están plenamente vigentes para estas elecciones estas vallas o barreras electorales que traen como consecuencia la pérdida de la inscripción de ese partido o movimiento regional. Incluso, como una anécdota, se intentó suspender la aplicación para estas elecciones, se intentó suspender la aplicación de estas vallas o barreras electorales, pero reitero, están plenamente vigentes. No alcanzó la votación necesaria y reitero, estas son, por ejemplo, la exigencia que tienen los partidos políticos de presentar candidaturas como mínimo en 3/5 de las regiones de nuestro país y en la mitad de provincias de nuestro país y en 1/3 de distritos. Estamos hablando entonces de que los partidos políticos como mínimo obligatoriamente tienen que participar presentando candidatos en 15 regiones, en 98 provincias y en 615 distritos. Si no cumplen con presentar candidatos en estos mínimos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas, luego de concluidas las elecciones, el registro de organizaciones políticas le va a cancelar su inscripción. Y por lo tanto, en otras palabras, van a desaparecer, no van a poder participar en próximos comicios electorales, salvo que nuevamente se inscriban. Muchísimas gracias al presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Interesante conocer algunas reglas que se tienen que seguir, plazos, elecciones internas, bueno, modificaciones que se han hecho a las internas, además por el tema de la pandemia, y que ojalá regresen porque era parte pues, de las reformas electorales. Se lo agradecemos, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más en diálogo. El horizonte de la economía peruana para este año. Regresamos. Seguimos con más en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú y todo el planeta, por supuesto, gracias a las redes sociales aquí citando para donde me dio Nicolás, ¿no es cierto? Que ha venido on fire después del año nuevo, ¿no es cierto? Claro, estamos renovados, estamos comenzando bien el 2022 y esperamos, Carla, que la economía también, ¿no?, se recupere en este nuevo año. Vamos a hablar del tema con un miembro del directorio, ni más ni menos del Banco Central de Reserva. Así es, con Diego Macera. Y además, porque ha habido un reconocimiento, ¿no es cierto?, en el BCR al señor Velarde, y eso qué significaría también. Pero vamos a darle la bienvenida a Diego Macera. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Hola, Carla, Nicolás, encantado de estar en el programa. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tenemos que esperar del Perú, digamos, a nivel económico, pero mirándolo a futuro, ¿no es cierto?, en crecimiento del 2022, más allá del rebote del que hablan los especialistas económicos luego de la pandemia, ¿no? Sí, a ver, el rebote lo tuvimos ya en el 2021, ¿no? Eso fue buena parte de la explicación del crecimiento del 13% del año pasado. No, más bien ahora empieza la parte un poco más difícil, ¿no? Ya no tenemos este efecto estadístico de rebote, ¿no? Entonces ya hay que empezar a cosechar durante el 2022 lo que se sembró durante el 2021, ¿no? Y acá es cuando la situación empieza a ponerse un poco menos clara, ¿no? Las estadísticas, las proyecciones que tenemos para inversión privada, nosotros en el IPE es de caída del 9%, en el BCR se habla de una inversión privada que crecería al 0%, durante el 2022, ¿no? Y a mediano plazo, ciertamente pues empiezan a preocupar algunas de las medidas que quizás no se hicieron el año pasado y que nos van a empezar a costar, ¿no? Reformas políticas, reformas ¿no?, vinculadas a salud, a educación, a productividad laboral, tributario, ¿no?, que no se hicieron durante años pasados, no sé si se harán durante este año, y que posiblemente nos vayan a costar algunos puntos de crecimiento yendo hacia adelante si no nos ponemos las pilas, ¿no?, mientras otros países quizá sí lo están pudiendo hacer. En el IPE estamos proyectando un crecimiento de mediano plazo para el Perú de entre 1,5% y 2% en los siguientes años, si es que la situación se mantiene como está. Y esto ciertamente es preocupante, porque para un país, ¿no?, con un PIB per cápita como el que tiene el Perú, ¿no?, en proceso de recuperación económica, ¿no?, luego del desastre del 2020, es muy importante encontrar tasas de crecimiento del 3,5%, 4%, 5% a más, si queremos generar empleo y reducir pobreza, ¿no? Eso es lo que nos debería, creo, estar obsesionando en los últimos meses, y la verdad que esa no es la sensación que me llevo.
¿Cuánto tiempo tarda en todo caso? Entiendo por lo que usted está señalando el horizonte, ¿no? Lo que no se hizo en el 2020 lo vamos a padecer en el 2022. Pero ¿cómo revertir esta situación? Teniendo en cuenta que el 2020 ha sido muy duro, hemos tenido una crisis política desde antes incluso, y luego unas elecciones que siempre generan incertidumbre, al margen de quién haya sido ganador o no. Cualquier gobierno que inicia siempre se le da un beneficio de la duda, pero siempre hay inestabilidad, ¿no? Mientras se van acomodando las cosas. ¿Qué podemos hacer para poder revertir y que sea rápido? Yo creo que hay algunas fortalezas que podemos aprovechar. Por ejemplo, en términos macroeconómicos, el Perú es uno de los países más sólidos de la región, lo sigue siendo a pesar de la crisis del 2020 y del gasto que hicimos y del endeudamiento que tuvimos, sigue siendo uno de los países más fuertes en términos macro, y eso se debe a la responsabilidad monetaria y fiscal que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, eso es una situación que debemos cuidar y a la vez aprovechar. Ahora, en términos más sectoriales, tenemos todavía un precio del cobre sumamente alto, ¿no? Estamos alrededor pues, de $4.3 la libra, ¿no? Eso es significativamente más alto de lo que teníamos hace 3, 4 años, y eso es algo que deberíamos estar aprovechando muchísimo mejor. Fíjense, cuando tuvimos el superciclo anterior, en el 2011, 2012, que llegamos a niveles incluso un poco más bajos de lo que tenemos hoy día en el precio del cobre, pero fue el superciclo pasado, aprovechamos en ese momento para dinamizar exploración y empujar proyectos, grandes megaproyectos de inversión minera. Ahí salieron pues ampliación de Cerro Verde, salió Las Bambas, Toromocho, Constancia en Cusco, y tuvimos una inversión en minería que crecía a un ritmo de más del 50% por año durante ese superciclo. Hoy, con los precios incluso más altos de lo que tuvimos en el superciclo anterior, no lo estamos aprovechando de la misma manera y no estamos sacando pues, más de estos megaproyectos que pudimos haber empujado antes. Hoy tenemos para este año que terminar Quellaveco, por ahí un par más, pero no tenemos una tubería de proyectos tan grande como la que tuvimos en el superciclo anterior. Entonces, esto es una oportunidad, creo que el Perú está desaprovechando. Entonces, en vez de pensar... Sí, perdón. Pero, a ver, ¿qué hace falta para que nuestro país o, digamos, el Ejecutivo se dé cuenta qué es lo que tenemos que aprovechar? Porque como históricamente hablando en la era del caucho y en la era del guano, se acabaron los recursos y chau, ¿no es cierto? Ahora tenemos estos recursos que no estamos utilizando y eventualmente, no digo que ahorita, pero eventualmente, gracias a la tecnología, aparecerán nuevos recursos que serán el sustituto perfecto de lo que nosotros estamos produciendo y se nos acabará también la riqueza. ¿Estamos pensando en eso? Yo creo que tenemos que aprovechar muchísimo mejor lo que nuestras oportunidades que vienen a partir de los recursos naturales. A ver, acá hay dos maneras. Primero, obviamente, tenemos que sacar más proyectos, tenemos que incentivar más exploración. Una vez que tenemos más producción, yo creo que acá hay dos caminos bien importantes que seguir. El primero es aprovechar mejor la parte de tributos, ¿no? ¿Cómo se están gastando lo que viene del canon, lo que viene de la regalía? ¿Qué cosas están haciendo los gobiernos subnacionales? Esa es toda la historia que ya conocemos. Aprovechar eso, y las universidades también. No se habla mucho de las universidades nacionales, pero ellas también reciben 5% de canon y regalías, ¿no? ¿Qué cosas se está haciendo con esa plata? Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que tenemos que trabajar mucho más en desarrollar cadenas de proveedores de alto valor agregado para la industria minera. Yo creo que muchos de los encadenamientos, estos que se hablan, tienen que venir de la industria minera hacia atrás, hacia el trabajo con proveedores de maquinaria, metalmecánica, perforación, ingeniería, voladura, servicios geológicos, transporte. Hay muchísimo encadenamiento que podemos trabajar hacia atrás en la industria minera. Entonces creo que esos son dos de los grandes pendientes que tenemos, ¿no? Y que el gobierno, a ver, seamos claros, en el 2021 estábamos todavía con la inercia del rebote, con la inercia de la fortaleza que demostró la economía durante el año pasado, luego de la crisis del 2020. El 2022 no va a ser tan amable en términos de estadísticas económicas si no nos ponemos las pilas. El 2022 va a ser mucho más retador y hay un mercado especialmente sensible para la población que todavía no está reactivado, que todavía no está en la misma situación del prepandemia, que es el mercado de empleo, ¿no? Entonces, claro, nosotros a veces hablamos mucho de, oye,
¿no? El PBI potencial, ¿no? La inversión por acá, y eso a veces se siente un poco etéreo, ¿no? Se siente que no estamos pisando tierra. Quizá lo más cercano y lo que hay que reactivar con mayor urgencia es el mercado de trabajo, ¿no? Que la gente pueda volver a ganar, volver a percibir los mismos ingresos que tenía en la prepandemia. Eso es lo que más le importa Macera, hoy a la población y con toda razón. Pero ya que habla del empleo, eso, digamos, es una decisión, mejor dicho, es una consecuencia del trabajo del Ejecutivo o tiene que ver también con la confianza que se tenga de afuera. Vale decir, ¿hay que generar más inversión para que esto genere empleo o hay alguna medida que pueda hacer desde el Ministerio de Economía que pueda promover más empleo? En lo inmediato lo más importante es generar confianza y estabilidad. Confianza, claro. ¿No? Es muy difícil generar más empleo si no sabes pues, cuál va a ser la regla tributaria mañana. Pero ya no depende, pero lo que me refiero es que ya no depende del gobierno, también depende de los privados, ¿no? Que son los que generan el empleo. Sí, pero los privados también van a ver cuáles son las señales que se está dando del gobierno, ¿no? Oye, ¿va a haber aumento o no va a haber aumento mañana del salario mínimo? ¿No van a subir los impuestos? ¿No me van a subir los impuestos? Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Qué va a pasar con Camisea, que se ha quedado un poquito en el aire? Entonces, todas esas son señales que el gobierno... eso es algo que se puede corregir rápido. Eso no es algo que no es algo que tome demasiado trabajo. Pero ¿hasta cuándo tenemos tiempo de corregir? Porque claro, ya tenemos unos meses, medio año de gobierno, ¿no? Como usted dice, el 2021 hemos tenido el rebote del tema de la pandemia y ya en el 2022 es momento de hacer, ¿no es cierto? Estamos a tiempo de hacer, digamos, para que, digamos, nuestro crecimiento económico pase el 2%, que es poco para tener en cuenta que somos un país estable económicamente, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo y hasta cuándo va a ser demasiado tarde? Porque ayer yo conversaba con alguien que me decía de muy mal ánimo que parecía que la economía era como una grieta por debajo que nadie ve, ¿no es cierto? Y que en cualquier momento podría explotar. Y que así estamos. Sí, a mí me preocupa en ese sentido, Carla, un poco el tono, vamos a decir, triunfalista, ¿no? Que se percibe desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Oye, que el déficit fiscal está muy bien, que la inversión privada ha crecido, ¿no? Y eso, de nuevo, eso es un poco sesgado, porque eso está mirando los resultados del 2021. ¿No? Que venían con fuerza. Y en respuesta a tu pregunta, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Hasta ayer. Estas son cosas que se tendrían que trabajar desde ayer. Ahora, ¿cuánto tiempo en adelante nos queda? Yo creo que estamos tomando algunas decisiones, y lo mencionaba un poquito en el artículo de esta semana, estamos tomando algunas decisiones que nos van a costar bastante a largo plazo. Entonces, mencionaba ya esto de no aprovechar el superciclo para minería, por supuesto que eso nos va a costar. Deberíamos estar sembrando hoy día más proyectos mineros para aprovecharlo durante los siguientes años, como hicimos hace 10 años. Pero otro tema que nos va a costar probablemente a mediano plazo es lo que estamos haciendo con los colegios. Somos el último país, o uno de los últimos países en la región en volver a clases presenciales. ¿Cuánto nos va a costar eso en términos no solamente de bienestar emocional para los alumnos y desarrollo comunitario, sino también en términos de productividad y aprendizaje, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los siguientes años. Entonces, a mí me preocupa que estamos generando una situación en la que las perspectivas económicas de mediano plazo se resienten. Entonces, ya estamos, ojo, deben ser unos 8 meses más o menos de perspectivas de indicadores de confianza empresarial negativos, ¿no? A 3 meses la economía sigue con indicadores de confianza empresarial negativos. Y eso típicamente se traduce en menos inversión, que a la vez es menos empleo, que a la vez es menos oportunidad de superar pobreza. Y eso tenemos que corregirlo ya, ayer. Ya, no es que tengamos mucho rato en adelante, porque eso se va a traducir, el 2022 se va a traducir en indicadores menos amables de los que tuvimos durante el 2021, ¿no? Y mientras antes el gobierno tome nota de esto, más fácil será para la misma gobernabilidad. Estamos apresurados y ojalá que así sea. Lamentablemente no podemos separar lo macro de lo micro. No podemos, aunque quisiéramos, y debería de ser las políticas de Estado, la visión de país de lo que es el gobierno, ¿verdad? Porque si no la coyuntura política pasaría pues a un segundo plano, ¿no?
Además de la minería y toda esta bonanza que nos puede dar, que es por default, señor Macera, ¿qué otras medidas se pueden desplegar? Por ejemplo, la inversión pública, medidas contracíclicas. Usted hablaba de los colegios, bueno, desde el lado de la escolaridad, pero desde el lado de las infraestructuras, remodelar, ¿no? Modernizarlas, en fin, ¿se puede generar también empleo por ese lado? Sí, yo creo que hay muchísimo dinamismo que se puede dar a partir de mayor inversión en infraestructura. Y de hecho se ha tratado a través del gobierno a gobierno, ¿no? Con la reconstrucción se ha avanzado ahí ciertamente, eso hay que reconocer. Ahora, yo quisiera enfocar esto un poquito distinto. La infraestructura a partir de la inversión pública es un servicio que se le da al ciudadano y ese tiene que ser el objetivo. O sea, si yo hago una carretera, si yo hago un aeropuerto, si yo hago un colegio, no, efectivamente es movimiento, es obra, es trabajo, pero lo más importante es que es un servicio para la población, ¿no? En términos de ahorro de tiempo, en términos de mayor comodidad, en términos de proveer agua, si estamos hablando de agua y saneamiento, si hablamos de movimiento económico propiamente, mucho más importante es inversión privada. Entonces, para hacernos una idea, inversión pública en un año normal es más o menos 4 o 5% del PBI. Inversión privada es un 18, 19, 20% del PBI. Entonces, si hablamos de dinamismo económico, de empleos, mucho más importante es promover inversión privada de lo que se puede hacer con inversión pública. Con el agregado, además, inversión privada pues sale del bolsillo del emprendedor, del empresario, ¿no? Que arriesga su capital, claro, mientras que inversión pública tiene que salir de la plata del contribuyente. Se entiende. Hay que generar las bases para que vuelva la confianza, vuelvan estos capitales que han fugado. Y si se hace inversión pública, también que sea inversión, que no sea gasto, ¿no? Una última consulta por mi parte sobre el dólar. Y aunque, igual, nuevamente repito, nos gustaría separar Estado de gobierno, lamentablemente, desde afuera, ¿no? Siempre ven la estabilidad jurídica y las condiciones, ¿no? de los gobiernos, las políticas económicas, en fin, hasta las ideologías. Esta última baja del dólar, pequeña, pero pareciera que está encontrando un piso, ¿no? ¿Tienen que ver con aspectos externos o tienen que ver con una mayor confianza en el gobierno de Pedro Castillo? A ver, como siempre la respuesta es compleja. Hay un poco de los dos. No, tenemos ha habido un periodo de menos crisis política, si quieres, en las últimas semanas, que ciertamente algo debe haber ayudado. O sea, los episodios donde uno ve que saltaba el dólar fuerte, en el nombramiento, por ejemplo, del señor Guido Bellido, tuvimos un episodio de salto del dólar. ¿No? Cuando empezamos a hablar de lo de Camisea, tuvimos un episodio de salto del dólar. Entonces, las últimas semanas, de repente, no hemos tenido uno de esos episodios, ¿no? Ciertamente eso ayuda. Pero por otro lado, también tenemos un proceso internacional donde el dólar ha perdido valor con respecto a otras monedas. Entonces, tienes ahí un poco de los dos efectos. Ahora, en el marco grande, ¿no? O sea, si uno mira el 2021, creo que es innegable, ¿no? Que ha habido ciertamente un efecto de la crisis política y de incertidumbre sobre el precio del dólar. Eso no hay manera de separarlo, por más que a veces pues, desde canales más oficiales se quisiera transmitir una idea diferente. Ok, muchísimas gracias, Diego Macera, por haber estado con nosotros y hablarnos un poco sobre lo que se espera, debería pasar, cuál sería el horizonte de la economía peruana en este año. Y seguramente vamos a seguir conversando a ver si hay cambios de rumbo o cambio de decisiones respecto a ese sector. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más Diálogo Abierto. No se mueva. Mañana seguimos en Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Y me río, es inevitable reírme acá comentando algunas cosas con Nicolás. Hay que vivir feliz. Hay que vivir feliz. Además estamos en el fin de semana, aunque ciertamente, Carla, y volviendo a la seriedad del caso, ¿no? Las estadísticas del COVID-19 en Lima y en otras regiones no son auspiciosas, ¿no? Vamos a comunicarnos con Pilar Zárate, ¿verdad? Sí, pero espérate un ratito. Antes de, y por eso me reía también,
quería felicitar a nuestros compañeros de Nacional, ¿cierto? Que están cumpliendo un año. Un aniversario. Aniversario. Hablemos de COVID. Hablemos de COVID en Radio Nacional. Ustedes los escuchan a las 7 de la mañana todos los sábados a Luis Ciudad y Leslie Quispe. Así que desde aquí todo nuestro cariño y por la responsabilidad con la que se ha llevado estos temas desde Nacional. Y nos dan además la posta, ¿no? Claro, un beso para ellos. Salen una hora antes que nosotros. Muy bien. Estadísticas que ellos también han desarrollado hoy, pero vamos en concreto a trasladarnos hasta Ica con Pilar Zárate. Ya lo decía Rodrigo Parra, ¿no? Analista de datos. Se ha incrementado tremendamente la demanda hospitalaria y hay regiones con mayor incidencia. Por ejemplo, en Ica, 300%. Es tremendo. Pilar, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Gracias por el pase y ante ya el inicio de la tercera ola de la COVID-19 y ahora que la provincia de Ica ha ingresado al nivel de alerta alto, se están tomando diversas medidas. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez, donde en las últimas semanas se ha apreciado pues un incremento en la demanda de las pruebas de descarte contra la COVID-19, pero quien nos va a dar más detalles precisamente es el doctor Roberto Almeida. ¿Cómo está, doctor? Coméntenos inicialmente cuál es la situación que se vive en este nosocomio. Se ha confirmado ya 6 casos de la variante Omicron que han sido precisamente captados por E-Salud. Así es. Bueno, en estos últimos días se ha habido un panorama como se ha estado dando a nivel nacional, ¿no? Con una abundante presencia de pacientes, ¿no? Debido pues a la sintomatología, ¿no? Con esta nueva variante Omicron, que tiene una alta tasa de contagios, ¿no? Y por eso ha habido una gran afluencia de pacientes a nuestras áreas de urgencia COVID, como usted lo han visto, ¿no? Doctor, coméntenos sobre la variante Omicron, ¿cuáles son los síntomas justamente de estos 6 pacientes que ya se tienen confirmados? Bueno, estos 6 pacientes se encuentran con seguimiento estricto, se encuentran en su domicilio aislados, ¿no? Pero pues se encuentran con sintomatología leve, ¿no? Que cursan pues con dolor de garganta, cefalea, malestar general, no rinorrea, que son sintomatología muy similar a la de un resfrío común. Y bueno, y lo que se ha visto en estos últimos días es el alta demanda en las pruebas de descarte COVID también. ¿En qué porcentaje y cuál es la cantidad de atención que están realizando al día? Bueno, generalmente estamos realizando atenciones entre 300 a 400 pacientes al día, ¿no? Con una positividad de aproximadamente un 30% de esas atenciones, ¿no? ¿Estamos preparados para esta tercera ola de la COVID-19? Bueno, en E-Salud tuvimos una gran experiencia durante la primera y la segunda ola, ya que este hospital, Félix Torrealba, es el hospital COVID, ¿no? Desde la primera ola. Tenemos implementado pues nuestras salas de atención de alto flujo, ¿no? Así como nuestras camas UCI y UCIN también. La tenemos implementada tanto en infraestructura como con recurso humano adecuado, ¿no? Y capacitado. ¿Cuál es la reflexión a la población, doctor? Porque lo que sí se está evidenciando es un incremento en el número de casos. Así es, bueno, la población que tiene que continuar manteniendo las medidas de seguridad necesarias, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, evitar los lugares con muchas aglomeraciones, ¿no? Ya que eso nos va, y que continúen acudiendo a los centros de vacunación, ¿no? Ya que esto nos va a ayudar a evitar los contagios, ¿no? Y así poder dar una atención adecuada a todos nuestros pacientes, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien, doctor, muchas gracias. Declaraciones entonces del doctor Roberto Almeida respecto pues a lo que se vive en este nosocomio de salud sobre la pandemia, ¿no? De la COVID-19. Y con esta información, compañeros, regresamos a Estudio Central. Ojo, no es broma, 300%, es muchísimo, así que no hay que bajar la guardia. Pero ahora nos vamos hasta Arequipa con Arturo Ochoa. Vamos a ver cuál es la situación allí. Adelante, Arturo. Buenos días. ¿Qué tal, amigos en Lima? Estamos en Arequipa, en la oficina del gerente regional de salud, el doctor Cristian Nava Palomino. Él también es presidente del comando COVID, y vamos a hablar sobre los nuevos casos detectados en varios distritos de la variante Omicron en Arequipa, y también lo que ha sucedido en Islay y Camarón, donde se ha generado aglomeración por algunos conciertos. Doctor, bienvenido a TV Perú. Cuéntenos cuál es la situación en Arequipa sobre los casos de la variante Omicron. Muy buenos días a toda la población peruana y en especial a la población de Arequipa. Sí, efectivamente, en estas 2 últimas semanas, producto de las fiestas de fin de año, año nuevo y otros compromisos que, bueno, la sociedad
tiende a ser partícipe, así las consecuencias y complicaciones de estos comportamientos irresponsables en alguna medida han provocado de que haya aumento de los casos positivos en Arequipa. Junto al caso primero que se detectó en Socabaya, ¿cuántos ya sumarían en Arequipa en total con la variante Omicron? 6, o sea, estamos hablando en estos momentos de 6 casos en total. Ahora, el caso de Camaná es una persona que ha viajado con su familia a la ciudad de Estados Unidos. ¿No? Fueron de vacaciones, regresaron a Camaná y ya se les encontró, se le hizo la prueba porque viene del extranjero y se le encontró positivo. En el caso de el de Caima, es una reunión de una persona de Lima que ha venido, se ha reunido una familia y se contagió. Los casos de Caima son primarios, toda la familia llegó de Estados Unidos y ya se supone o se presume de que han sido contagiados en el viaje o en Estados Unidos. Doctor, hay un tema, el sector salud, los médicos, los especialistas están recomendando a la gente constantemente que no se aglomere, que no vaya a fiestas, pero usted como presidente del Comando COVID, hace 2 3 días atrás ha sido la celebración de Islay, donde se han quedado hasta el día siguiente. ¿Cómo se está manejando este tema? ¿Va a haber alguna reunión especial con esta autoridad de Islay, el alcalde de esta zona? Nosotros como sector salud, como comando, hacemos de conocimiento las directrices que emanan a través de los decretos supremos y lo que envía el Ministerio de Salud, y las alertas, los protocolos y las disposiciones que tienen que cumplir. ¿Y quién las tiene que cumplir? Como por ejemplo pedir carné, los aforos, control, fiscalización y sancionar son los municipios. Nosotros tenemos en el comando comités de trabajo que se encargan de hacer, pero específicamente en la fiscalización y control de estos eventos lo encabeza la municipalidad provincial, seguida por los municipios distritales. Entonces, como hemos dicho, cada quien debe asumir su responsabilidad. El hecho de observado en Islay ya de verdad nos ha demostrado que a pesar que el Estado peruano, las autoridades locales, regionales y nosotros mismos hemos querido de una u otra forma que los espacios abiertos definitivamente se ha demostrado que son más saludables que los cerrados, y hemos querido dar facilidades a la población para que puedan ir a disfrutar las playas del verano, pero también nos hemos dado con la sorpresa de que todavía la gente no ha madurado y todavía no es responsable y capaz de asumir este tipo de responsabilidades en el tema de la salud. Bueno, ya son 6 casos los de la variante Omicron. Esa es la información desde la Ciudad Blanca. Adelante ustedes en Lima. Muchísimas gracias, Arturo Ochoa, con esta información desde Arequipa. Así es, y es injusto mencionar, ¿no?, cuando comentamos que este programa se transmite no solamente a través de TV Perú, sino Radio Nacional, y decimos 103.9, ¿no? Es el dial para Lima. Acabamos de escuchar a nuestro corresponsal de Arequipa y tenemos que saludar el 92.5 de la FM, ¿no? En Arequipa nos escuchan a través del dial, y 100.7 de Ica, justo Pilar Zárate, que acaba de reportar. Un saludo para todas, por supuesto, todas las radios y repetidoras que llevan diálogo abierto a sus hogares o donde usted se encuentre. Este es un saludo para todos los que nos escuchan también a nivel nacional. Y a nivel nacional hay que llevar la lectura, ¿no? Vamos a hablar de las bibliotecas, ¿ah? El trabajo que está realizando, tiene un poco más de un mes, me parece, Fabiola Vergara, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cómo le va, Fabiola? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por este espacio para presentar un poco las acciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Para ser exactos, 40 días. Y la verdad he estado leyendo un poco la ayuda a memoria que nos brinda siempre que también está on fire, nuestro productor Renzo Santana. Y la verdad es que es fascinante, Fabiola, el trabajo que no solamente está desarrollando ustedes, sino lo que se viene. ¿Por qué? Porque ustedes están sacándole la vuelta a la situación, a la crisis de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia, bueno, lamentablemente los lectores pues han abandonado por obvias razones las salas, pero hay mucho que hacer, ¿no? A través, por ejemplo, de la BNP, ¿no? O sea, llamadas en las cuales los adultos mayores pueden recibir una lectura, las bibliomóviles, que me parece fascinante, ¿no? Si la montaña no va si Mahoma no va, la montaña va a Mahoma. Cuéntenos, por favor, sobre este trabajo y lo que se viene para la Biblioteca Nacional del Perú.
Sí, primero rápidamente comentarles un poquito de lo que ha sido este año para la Biblioteca Nacional del Perú, que ha cumplido 200 años de vida institucional. La Biblioteca Nacional fue creada por el general San Martín un mes después de declarada la independencia, así que hemos cumplido el bicentenario junto con la República. Lo que mencionaban que, bueno, ciertamente en muchas bibliotecas hemos tenido que reducir los aforos y en algunos casos lamentablemente han tenido que cerrar, pero hemos encontrado nuevas vías. Y esas nuevas vías son, por un lado, con esta estrategia de salir al encuentro de los lectores con servicios como el Aló BNP, que el año pasado ha realizado cerca de 9.000 llamadas por teléfono, o el Bibliomóvil, que ha beneficiado a casi 3.500 personas en 12 distritos de Lima, y también tenemos una Bibliomóvil en Ica y en Piura, porque lo que nosotros buscamos no solamente es salir al encuentro de los usuarios, sino descentralizar nuestros servicios. Y para esa descentralización también ha sido muy importante los temas de las plataformas digitales. Tenemos una biblioteca pública digital y una BNP digital con material digitalizado y de dominio público, que ha tenido más de 200.000 préstamos y consultas en línea. ¿Y cómo Entonces, funciona? Los lectores... La BNP digital es muy sencillo. Primero, comentarles que todos nuestros servicios son gratuitos y eso es importante pues, para facilitar el acceso. La BNP digital es un aplicativo que uno busca en la web y simplemente te registras, nombre, pones tu número de DNI y a partir de ahí puedes navegar en cerca de 8.000 libros electrónicos modernos y prestártelos por 14 días. Al cabo de 14 días, ese libro vuelve a nuestra estantería virtual de manera automática. Y lo interesante también de esta aplicación, Biblioteca Pública Digital, es que una vez descargado, durante los 14 días de préstamo no necesitas conexión a Internet. Entonces, para las personas que nos ven o nos escuchan en lugares donde hay poco acceso a Internet, esta plataforma les conviene, porque buscan un punto de conexión a Internet, descargan el libro o prestan el libro y tienen 14 días que no necesitan Internet para avanzar con su lectura. Y no solamente tenemos libros, sino audiolibros pensando en personas, por ejemplo, con alguna discapacidad visual. Sé que eso fue un regalo, ¿no? Un regalo de Navidad, además. Se podía dar como regalo, claro. El Aló BNP es otro servicio que tenemos de llamada de lecturas por teléfono y fue un regalo de Navidad. Tuvimos también una muy bonita acogida de la ciudadanía, porque en Navidad todavía debíamos mantener un poquito el distanciamiento social, hubo toque de queda, muchas familias no se pudieron encontrar y a través de este servicio de llamadas por teléfono pudieron tener ese detalle especial con las personas con quienes no podían estar. Entonces también ha sido una campaña y un servicio muy bonito con el que acompañamos a las personas. Es paradójico, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, leer un libro en físico, ¿no? La tinta, el papel, pero bueno, son las nuevas tendencias, ¿no? No hay otra, ¿no? Y hay que adaptarse a esta situación. Sí, lo importante es no parar, ¿no? Digamos, la ciudadanía no para y las bibliotecas los acompañamos, ¿no? Tienen que acompañar. Ok, pero ¿y qué pasa con aquellos lugares que tienen problemas de Internet? Es decir, tal vez en Lima la banda sea mejor, pero hay localidades al interior de nuestro país que el Internet no funciona mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Cuál es la recomendación? Ahí lo que estamos haciendo es yendo justamente con los bibliomóviles, por ejemplo, ¿no? Estos bibliomóviles recorren distritos, digamos, alejados de los distritos centrales, ¿no? Nos vamos a distritos donde de repente también algunas personas no solamente no tienen mucha conexión a Internet, sino que tampoco tienen mucha capacidad de datos en sus teléfonos, ¿no? Entonces vamos y hacemos el préstamo presencial de libros a través de los bibliomóviles o también a través de llamadas telefónicas, como es el servicio de Aló BNP. Esas serían un poco las recomendaciones de otras vías. Y la gente devuelve los libros, ¿no? Hay gente que... Por supuesto. Se compromete la gente. Sí, hemos tenido... las personas están muy comprometidas porque estos servicios son sostenibles. Por ejemplo, nosotros tenemos 5, ahora 6 estaciones de bibliotecas públicas y son bibliotecas que funcionan hace 60 años. Entonces, las bibliotecas son instituciones sostenibles en el tiempo.
Claro, claro. Las bibliotecas estamos hace muchos años Correcto. y acompañaremos a la sociedad muchísimos años más. Estaba bromeando con eso porque, ¿no? Siempre pues uno presta un libro y ya no sabes Y no a quién te lo se prestaste, devuelve. pero también cuando te prestan uno te lo quedas, ¿no? En parte de pago y así estamos cruzando, ¿no? En eso No, es que nosotros hacemos el seguimiento. Obviamente, para Nicolás no devuelve libros. Ustedes son Ahí responsables de los vamos libros. a enseñar estrategias. Me queda vamos a clarísimo. enseñar estrategias para queda asegurar la clarísimo. devolución. Hablando de costumbres y recordando nuevamente esta frase de si la montaña no va a Mahoma, cuando éramos pequeños, ¿Cuándo eras? y no había internet, ¿no? Teníamos que asistir mucho más, obviamente, a las bibliotecas. Y me acuerdo mucho de las bibliotecas municipales. Entiendo que estas son grandes aliadas de la Biblioteca Nacional del Perú para justamente descentralizar la lectura. Sí, por mandato, cada municipalidad o gobierno regional, digamos, los distintos niveles de gobierno, deberían tener una biblioteca pública al servicio de su comunidad. Lamentablemente esto no es así, porque de las más de 1.500 municipalidades o gobiernos regionales y locales que tenemos, solamente tenemos alrededor de 500 bibliotecas públicas. Entonces, una campaña en la que vamos a hacer mucho énfasis con esta estrategia territorial del Sistema Nacional de Bibliotecas es abrir más bibliotecas en el país, que las municipalidades. Sí. Pero Fabiola, ¿no existe una ley donde hay un presupuesto específico para hacer bibliotecas locales? O sea, si existe la ley, ¿por qué no se cumple? O sea, podría haber una fiscalización inclusive para eso. Hay partida específica para eso. Entonces, ¿por qué no se usa? Lo que nosotros estamos haciendo como estrategia es que los gobiernos no solamente tengan su biblioteca, o sea, las declaren, las creen, sino que además las incluyan en sus instrumentos de gestión. Justamente lo que tú dices, asignándoles una partida presupuestal, determinando a una persona encargada y que además reporten sus actividades en los objetivos de cada institución. Y adicional a eso, nuestra estrategia es crear redes. Entonces se juntan 5 municipalidades y trabajan sus bibliotecas en red. Ya hemos creado 7 redes de bibliotecas públicas en distintas regiones. Tenemos en Piura, en Cajamarca, en Puno y otras más. Entonces esa es la estrategia que estamos usando, ¿no? Trabajando en red, haciendo la capacitación, haciendo el acompañamiento técnico a los bibliotecarios y haciendo incidencia en las autoridades. Esa es la estrategia para poder crear más bibliotecas a nivel nacional. Ahora, el ciudadano tiene que saber también que su municipalidad tiene un presupuesto y es un derecho de ellos de que se les brinde, ¿no es cierto?, una biblioteca. Pero, ¿qué sucede si es que no se conoce, si no se sabe esa información y si no se fiscaliza tampoco? Porque sé de algunas municipalidades que lo que hacen es transferir ese presupuesto para otros rubros. Entonces, eso también se los debe permitir la ley. Y una vez hechas esas bibliotecas, sería bueno también, Fabiola, bueno, recuperadas, porque muchos han tenido, las han cerrado, no las mantienen, consideran que no tienen recursos, pero tampoco hay estrategias, ¿no? Por ejemplo, hacer alianzas con colegios, que los alumnos visiten las bibliotecas, ¿no? Claro, por ejemplo eso. Por eso es tan importante para nosotros estos espacios que nos dan los medios y que agradecemos para poder llegar a la ciudadanía y decirles que nos acompañen, que trabajemos juntos para que ellos tengan estos servicios públicos de calidad que se constituyen en sus derechos culturales, ¿no? Que ejerzan sus derechos culturales. Nosotros los ayudamos, somos aliados. Y bueno, esa es la estrategia que estamos, como les decía, que estamos implementando para incrementar, que ahora tenemos cerca ya de 500 bibliotecas públicas municipales, llegar pues a una meta mayor a lo largo del año. Bueno, y en realidad las alianzas no solamente deberían de ser obviamente con las bibliotecas municipales, sino también con la ciudadanía, ¿no? Porque muchos tenemos, y me incluyo, libros que ya leímos 1 o 2 veces y yo creo que podemos donarlos también. Creo que esa iniciativa pues es de ida y vuelta y puede ayudar a masificar también la lectura, ¿no? Claro que sí, allí también pueden contactarse con la Biblioteca Nacional para poder nosotros canalizar, ser como una especie de articulación para que las personas que quieran donar libros puedan donarlo a las bibliotecas necesarias. Podrían escribirnos al correo bnp@bnp.gov.pe o al correo dapi,
bnp.gov.pe. No vayas a donar nomás, Carla, el libro que te he prestado, por favor. Yo te devuelvo, tú no me has devuelto mi libro, por cierto. ¿Ah? Fabiola, ¿qué nos puede decir del archivo? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Este material histórico que debemos de preservar. Bueno, primero hay que hacer una diferencia. Nosotros también, nosotros no, digamos, el Estado tiene también el Archivo General de la Nación, que es otra institución, que las dos somos adscritas al Ministerio de Cultura, por supuesto, pero nosotros trabajamos con el patrimonio bibliográfico documental. Y allí tenemos material, por supuesto, material histórico, como bien mencionan, y el año pasado hemos declarado como Patrimonio Cultural de la Nación más de 30.000 documentos, entre ellos las placas, las fotografías del archivo Curret, que reflejan toda una época de Lima, ¿no? Constituyen una historia gráfica de nuestro país, pero también hemos declarado Patrimonio Cultural de la Nación algunos de los primeros libros que donó San Martín para esta inauguración a partir de la creación de la Biblioteca Nacional. Otros libros también, por ejemplo, de Clorinda Mato de Turner. Entonces, estamos yendo un poco en esa declaratoria para poder proteger el material. Pero nuestra estrategia para este año, para una protección, preservación y difusión, es iniciar el Inventario Nacional del Patrimonio Bibliográfico Documental. Ese es nuestro gran reto que iniciaremos este año, pero debido a la cantidad de materiales que tiene la Biblioteca Nacional, debemos decir que sí es un trabajo, digamos, de largo aliento, ¿no? Que iremos avanzando y que iremos comentando. Sí. Ahora, solamente repetir el número de Aló BNP, porque como nos ven y nos escuchan a nivel nacional, sería bueno que podamos tener ese número para así más gente se pueda beneficiar, ¿no es cierto?, de este servicio. No claro que sí. Les invitaría que visiten nuestras redes sociales también, y la web es alobnp.gov.pe. El número no lo tengo ahora mismo, me disculpo, el número acá la ayudamos, no suelo llamarlo. 513-6900. Muchas gracias. 513-6900. Anexo, hasta con anexo nos están apuntando. 7618. No le digo que Renzo Santana está on fire, le estoy diciendo. Fire, está bien, así estamos bien, empezando. Ahí está, y lo estamos mostrando en la pantalla. Solamente en mi caso, para precisar el tema del archivo, que bueno, los documentos bibliográficos, estos también se están digitalizando. Porque claro, ahí no, ya no se pueden, por obvias razones, no se puede encontrar de pronto de origen digital, ¿no? Para poder tenerlo. Sí, por supuesto. Tenemos una plataforma digital que se llama BNP Digital, donde tenemos actualmente más de 70.000 documentos digitalizados. Son documentos que están en dominio público, porque de acuerdo a la Ley de Derechos de Autor, los autores que han fallecido hace más de 70 años, sus obras ya pasan al dominio público y por lo tanto al patrimonio cultural común. Entonces, ese material lo vamos digitalizando progresivamente y subiendo a esta plataforma BNP Digital para el acceso y disfrute de toda la ciudadanía. Bueno, muy bien. Excelentes iniciativas de la Biblioteca Nacional del Perú. Felicitarla por esa labor, ¿no? Que continúe, es importante, que sobre todo fomentar la lectura en los niños, ¿no? Su creatividad, su exploración, y creo que como Estado tenemos que resaltar ello, ¿no? Esa importante tarea. Gracias a Fabiola Vergara, entonces jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Estaremos conversando más adelante. Gracias, Fabiola, nos vemos. Y ya para terminar tenemos información. Con Ximena Carrasco. Cuéntanos, Ximena, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, y también a los amigos televidentes. Preocupados en realidad por estas extensas colas que a esta hora de la mañana se registran en el distrito de San Juan del Lurigancho, exactamente en el Parque Zonal Huiracocha. Y las imágenes de nuestro compañero César Díaz son bastante claras. Todas estas personas de todas las edades están formando la fila desde muy temprano. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos, con la debida distancia, por supuesto, y con responsabilidad. Buenos días, señora. Bienvenida a TV Perú Noticias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Justina. ¿Desde qué hora está aquí formando la fila? Desde las 10 de la noche.
Es decir, ha pasado la noche. Sí, ajá. ¿Cuáles son los síntomas que le ha hecho a usted venir aquí para sacarse la prueba de descarte de COVID? Exacto, con fiebre de la garganta, dolor de espalda. ¿Les han dicho a qué hora los van a atender? A las 8, ya no, son las 8, hasta ahora no nos atiende, ve. Son las 8, mira. Muchísimas gracias, señora. Entonces, compañeros, si seguimos avanzando, vamos a encontrar esta extensa fila que abarca toda la avenida Próceres. Y precisamente esta situación no solo se registra en este punto de la capital, sino también en los distritos de Surco, Jesús María, ya que en los últimos días nuestros compañeros también han estado reportando estos panoramas, sobre todo en todos estos puntos COVID habilitados, ya que desde que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció la llegada de la tercera ola en nuestro país, están aumentando cada vez más las personas para que puedan llegar a los puntos COVID para sacarse la prueba de descarte. Vamos a conversar con una última persona. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. ¿Desde qué hora está formando la fila acá? Yo estoy de las 2 de la mañana. ¿Cuáles son los síntomas que usted tiene para que le haya motivado a venir acá a sacarse la prueba? Bueno, ese es una orden que nos han dado ya en el trabajo para sacar la prueba rápida. Sin esa prueba rápida no ingresamos a trabajar. Están sacando acá las pruebas antígenas o moleculares. Claro, así es. Se va a sacar una de ellas dependiendo del diagnóstico que le den acá. Claro, dependiendo del diagnóstico que me den, entonces saco esa prueba y ya estoy listo para seguir trabajando. ¿Desde qué hora está aquí formando la fila? 2 de la mañana. 2 de la mañana. Muchísimas gracias. Entonces, compañeros, muchas personas han pernoctado aquí y sobre todo también personas que han venido desde las 2 de la mañana o 3 de la madrugada. Entonces, esperemos que puedan atenderlos lo más pronto posible y con este panorama damos pase a Estudios Centrales. A Jimena Reate, y si habíamos destacado más temprano la vacunación, el sistema que ha avanzado muy rápido, Carla, nos hemos dormido, creo, en el tema de las pruebas, la trazabilidad, perseguir el virus. Por eso es que hoy todo el mundo se desespera por las pruebas, porque claro, aparece Omicron y la gente se desespera. Y esto es contraproducente porque al final, fíjate las largas colas y no hay distanciamiento social, ¿no? Exacto, sobre todo, está bien, bueno, hay que respetar las colas, pero hay que respetar el distanciamiento, no porque uno esté pegadito va a llegar antes, así que por favor, distanciamiento que es parte importante, ¿no es cierto?, de la prevención contra el COVID-19. Y hasta que no se acabe la pandemia tenemos que seguir haciéndonos pruebas y persiguiendo el virus y bueno, y continuar con la vacunación también, ¿no? La gente ha salido desesperada ya en los últimos días, incluso hasta niños, están haciendo muchísimas pruebas a niños. Ahí en las redes sociales leía que mucha gente lo criticaba porque para un niño el hisopado es hasta trauma, ¿no? Porque es bien nosotros difícil, mismos no nos acostumbramos. Es bien complicado, ¿no? Bien duro, ¿no? Pero bueno, seguimos en todo caso en la lucha y nosotros tenemos que despedirnos, por supuesto, siempre agradeciendo su grata compañía y sintonía. Nos vemos el próximo sábado. Pase usted un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.